Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo está? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Hoy, una vez más nos encontramos para reflexionar en torno a esta palabra, converger nuestra realidad, nuestra vida y poder alimentarnos como siempre de este pan que el Señor nos ofrece, que es su palabra. Bien, hoy vamos a hablar sobre el capítulo 21 de Juan. Mucha gente lo debe recordar por la famosa pregunta, ¿no? Pedro, ¿me amas? Pero todavía no vamos a llegar a esa parte, vamos a arrancar desde el principio, desde el 1, si te parece. Espectacular. Este podcast lo hemos titulado Volver a lanzar, volver a confiar. Y hoy vamos a reflexionar en torno a la tercera aparición del Señor. Luego de su resurrección, como sabemos, Jesús se aparece a los discípulos en reiteradas veces y ocasiones. Y hoy queremos compartir con ustedes esta tercera aparición. Bien, ustedes en sus casas lo pueden leer al texto completo. Nosotros directamente lo vamos a comentar por una cuestión de tiempo, nada más para no hacerlo largo, pero sí sería lindo que lo lean. Juan 21, del 1 al 14. Viste que estaban reunidos los discípulos, pero un dato que a mí me gusta mucho resaltar, no estaban todos los apóstoles, mejor dicho, más que discípulos, los apóstoles. Habían unos cuantitos nada más. Ya sabemos que Judas no estaba, así que de entrada faltaba uno, eran 11, pero incluso había menos que 11. Habían unos cuantos, hay nombre. Y eso me gusta resaltarlo porque vemos acá una comunidad incompleta, que es muy normal. Lamentablemente es muy normal que nuestras comunidades tengan defectos, pero aún así son comunidades de Cristo. Acá se lo ve patente esta comunidad que no está completa porque salieron huyendo, tuvieron miedo, uno traicionó, el otro, negó, pero ahí está. Y son las caras de las comunidades, ¿no? Todas las facetas que tiene una comunidad que tiene cosas buenas como cosas malas. Sí, contextualicemos un poco este encuentro nuevamente con estos discípulos, una comunidad reducida, como bien decías, apenas unos 7 discípulos que deciden volver, ¿no?, a lo cotidiano. Estos discípulos que después de haber visto al Señor, si recordamos un poquito para atrás, cuando Tomás, ¿no es cierto?, como que duda un poco de la presencia del Señor, de esta aparición a los hermanos cuando Él no estaba. Y hoy, después de este episodio, nuevamente estos discípulos, sin contar con la presencia de Jesús, deciden volver a lo cotidiano, deciden volver a la pesca, ¿no? De ese punto inicial de donde el Señor los llamó, de donde el Señor los tomó, volvemos a este punto de nuevo. Algo que nos sucede constantemente, ¿no? Nos suele pasar en este camino espiritual, en este camino de fe, que tenemos momentos de luces, momentos de encuentro, momentos de enamoramiento con el Señor, en el cual realmente nos comportamos como enamorados, porque lo que queremos saber es escucharlo, escuchar su palabra, alimentarnos de Él, poder responderle también, guardar esta fidelidad como dos que se aman. Estos discípulos, sin embargo, pareciera que este amor se enfrió un poco, la falta de contacto, la falta de diálogo con su maestro, podríamos decir, los lleva nuevamente a volver a lo seguro, volver a eso de donde el Señor los había tomado. Pero tengamos en cuenta de que fue fuerte el cambio, ¿no? O sea, lejos de juzgar la actitud de los apóstoles que dicen, Jesús ya no está, yo vuelvo a mi oficio, porque de hecho Pedro dice, me voy a pescar. Y los demás que estaban con él, reconociendo su autoridad, nosotros vamos con vos. Porque recordemos que Pedro era pescador, ¿no? Sabemos que era pescador, entonces ha de haber sido muy fuerte el cambio. O sea, su maestro con el que vivieron 24/7 durante un par de años, estaban acostumbradísimos a verlo, tocarlo, hablar con él cara a cara, y ahora tenían que aprender a estar con él, pero de otra manera. Entonces me imagino como todo gran cambio que produce una crisis, ¿no?, que ha de haber sido fuerte. Entonces, me lo imagino a Pedro ahí sentado medio bajón, diciendo,
Yo sin Jesús yo solamente soy un pescador. Entonces me vuelvo a mi oficio. Y los demás por detrás, ¿no? A veces está bueno eso también, ir por detrás del otro, siempre y cuando me lleve a Jesús, ¿no? Esto de qué linda también la actitud de los otros discípulos de querer seguir manteniendo junta esa comunidad. Sí, ¿no? Y recordemos que el envío que hace el Señor a sus discípulos los manda de dos en dos. Entonces, el camino de fe siempre se hace de la mano de un hermano. Sería imposible que podamos caminar solos porque es necesaria la comunidad de nuestra vida y tiene un valor muy importante. Y como toda comunidad, es necesario tener un referente, tener un líder, tener a alguien que tome la cabeza, ¿no? Hoy, como decías, Natalia, lo encontramos en Pedro, ¿no? Quien decide retomar las riendas, y la comunidad que lo sigue, la comunidad que apuesta y reconoce en él esta autoridad. Y que se suben a la barca, que para los que no saben, la barca en la Biblia es símbolo de comunidad. Pero a esa comunidad le faltaba alguien, le faltaba Jesús. Que vuelvo a repetir, ellos tenían que aprender a estar con Jesús, pero de otra manera, que es la nuestra, ¿no? También nuestra manera de estar con Jesús, sin verlo con los ojos ni tocarlos con las manos, pero sí verlo con el corazón, tener intimidad con Él, cercanía con Él, pero sin que mis sentidos lo puedan tocar o ver, pero que ellos tuvieron que aprenderlo de un día para el otro, porque nosotros siempre hemos vivido así, de relacionarse con Jesús desde lo espiritual y físicamente en la Eucaristía, pero no más que eso. En cambio, ellos tenían que aprender a verlo a Jesús en todas partes, aunque no lo vean con los ojos. Por eso el título, volver a tirar, volver a confiar, ¿no? Y el gesto también amoroso que tiene Jesús de llevarlos, no solo a Pedro, sino a todos, a ese primer encuentro, ¿no? Ese volver a las orillas del mar de Tiberíades. Muchachos, tiren la red a la derecha, porque de nuevo estaban ahí y no pescaban nada. Totalmente, ¿no? Acá no deja a mí de sorprenderme esto de pescaban durante la noche, ¿no? Bueno, para quienes nos gusta la pesca, sabemos que en la noche es como el momento más propicio, es el mejor momento para salir a pescar, y por supuesto que Pedro y los discípulos no sabían. Esta comunidad que se lanza a este mar de Tiberíades en la pesca durante la noche. Pero terminada la noche, cuando ya se agotaron todas las posibilidades, absolutamente todo lo que podían hacer estos pescadores al amanecer, con esta luz, con esta alba, quien aparece es Jesús, ¿no? Aparece el Señor esperándolos en la orilla. Y no lo reconocen, dice acá, ¿no? Como que todavía no era, a pesar de que amanecía, aclarecía un poco el día, y no lo reconocen. No reconocer no es solo por una cuestión física, ¿no? No es que no reconocieron el rostro del Señor. Si lo tendríamos que pensar y profundizar un poquito más, es cómo reconozco la presencia de Jesús en mi vida. ¿Cómo reconozco a este Jesús después de la noche en nuestras vidas? Y la pregunta que les hace, ¿no? Muchachos, ¿tienen algo para comer? Que hasta puede parecer gracioso, ¿no? Porque los ve ahí sin un pescado, seguramente con caras largas, porque no creo que hayan estado sonriendo ni rebosando la felicidad por el contexto en el que estamos, y les tira la pregunta, ¿no? Muchachos, ¿tienen algo para comer? Y ellos le dicen no. Pero vamos un poquito más profundo a esa pregunta, ¿no? Es como, si hoy Jesús te la hace a vos, ¿tenés algo para comer? Vamos a esta necesidad que tenemos de reconocernos necesitados, más allá de la comida, del alimento, que es una obviedad, sino de los alimentos espirituales, ¿no? ¿Tienen algo para comer? ¿Tienen hambre? ¿Hambre de qué? Hambre de mí, le está diciendo Jesús. Eso responden que no. O sea, y esto también es un gesto de humildad y un gesto de sencillez, ¿no? Porque cuando nos necesitamos, cuando nos encontramos necesitados, es cuando nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y ahora para dónde vamos? ¿No? La respuesta a ello es concisa, corta, clara, simplemente un no
Y con esto basta para que el Señor haga su obra, ¿no? Tiren a la derecha y encontrarán. Y dice que la red se llenó tanto de peces que casi se rompe, ¿no? Es de nuevo ese gesto amoroso de llevarlos al primer encuentro. Y también esto de que tiraron las redes, se llenó tanto de peces, que dicen que eran 153 peces, que da hasta el número. Y dicen los que saben, los que estudiaron, que en la época se reconocían 153 especies de pescado. Dato curioso que estoy dando, ¿no? Y eso habla de la universalidad, ¿no? Esto de estamos todos llamados a la red de Dios, todos, la diversidad, ¿no? Y Jesús cuando les dice tiren la red a la derecha y ellos juntan tantos pescados, les estaba ratificando la misión, ¿no? Vayan y ahora van a ser pescadores de hombres. Eso, vayan y pesquen por todo el mundo, ¿no? Y somos todos bienvenidos, por eso las 153 especies que se conocieron en ese momento, digamos. La abundancia expresada acá en esta pesca milagrosa, nos deja ver, ¿no es cierto?, la providencia de Dios y la confianza puesta en el Señor. Porque ellos lanzaron las redes automáticamente cuando el Señor se lo pidió. Después de obedecer, después de confiar, después de seguir las instrucciones del Maestro, vemos la obra realizada, esta obra hecha. Como decía Natalia, poder reencontrarme con este Jesús Maestro, con esta luz, este amanecer, que de nuevo me vuelve a poner los patitos en fila, ¿no? Volver a ser pescadores de hombres. Y el que lo reconoce primero es el discípulo que Jesús amaba. Qué linda esa imagen de que el amado reconoce a su amado, ¿no? O sea, el primero en reconocerlo es el discípulo amado, que lo ve y le dice, es el Señor. Y Pedro no se aguanta las ganas, se tira de palomita, y acá dice que se ciñe la túnica. Eso era símbolo de servicio, ¿no? Cuando alguien iba a servir en aquella época, porque recordemos que todos usaban túnicas, se ceñían las túnicas por una cuestión de comodidad, ¿no? De practicidad. Entonces, claro, al reconocerlo, Pedro no se aguantó las ganas de ir hacia él. Y eso es un signo para nosotros, ¿no? Que cuando uno está con Dios, no se aguanta las ganas de querer compartirlo, de querer servir, de querer armar comunidad. Estas actitudes de los discípulos es fascinante, ¿no? Hablabas del amor, y quien ama busca, quien ama espera, quien ama confía, ¿no? Este discípulo al que Jesús amaba es el primero en reconocerlo, porque es el primero que volvió al amor, volvió ese primer amor del reencuentro con su Señor. Y muy respetuoso Juan, además. Yo digo Juan por la tradición. El discípulo que él amaba, muy respetuoso porque él se podría haber tirado él de palomita y acá está mi Señor. Sin embargo, Pedro, la autoridad, le informa, mira, es el Señor. Una actitud que ya la habíamos visto en la resurrección, ¿no? Recordemos cuando corrieron a la tumba vacía, por supuesto que llegó el discípulo amado antes, porque nos dice la palabra, era el más joven, pero sin embargo esperó a que llegue Pedro, fuese Pedro el primero en entrar, ¿no? Actitudes que nos demuestran en esta dimensión del amor cómo confiamos, cómo corremos a este amor, cómo lo buscamos. El discípulo es el primero en reconocer, porque seguro que este lazo, este vínculo, es el que lo llamaba. Pero Pedro no dudó, se puso presto al servicio, como decíamos, en este gesto de ceñirse la túnica, y se lanzó al encuentro de su Señor. Los otros discípulos, sin embargo, no abandonan la barca, es decir, la importancia acá del permanecer también, ¿no? Porque no es que dejaron tirado todo, ahora sigue estando esta figura de la barca también. Y ya en el amanecer, que ya pasó la noche, podríamos ver esa noche como la noche de la fe, ¿no? Porque ellos, volvemos a repetir, estaban haciendo una transición, su fe estaba madurando. Jesús en la orilla los estaba esperando con unas brasas y unos pescados y les dice, muchachos, traigan de lo suyo y pongan con lo mío. Y esta enseñanza que nos da Jesús también de que cuando yo quiero algo, cuando le pido algo, tengo que poner de lo mío también.
que no es fruto más que de su propia palabra, ¿no? Porque recordemos que si ellos estaban llenos de pescados, era porque Jesús les dijo tiren a la derecha. Ellos solitos no habían pescado ni un resfrío, nada. Una invitación que siempre nos hace el Señor es al poder donarnos, al poder darse, ¿no? Y damos de lo que recibimos. Y la importancia, como charlábamos, Natalia, de poder nutrirnos, de poder alimentarnos para poder dar y compartir de aquello que nos llenamos. Este poder darse que se da también en el espíritu, ¿no? Nos llenamos de estos dones que hay que ponerlos en servicio, hay que ponerlos para la comunidad, para el bien de los demás. Entonces, esta actitud de la comida, y esto me parece que es muy importante, porque ya cerrando esto que estamos compartiendo, que estamos reflexionando, descubrimos nuevamente el encuentro del compartir en torno a la mesa. Es así la dinámica con Dios. Vos poné y yo te completo. Que Jesús de lo poquito puede hacer grandes cosas. O sea, eso ya no depende de nosotros, gracias a Dios, depende de Él. Lo que Él sí pide es que confiemos en Él, que pongamos lo que tenemos en Él y Él hace el resto. Y eso que ponemos en Él también tiene que ser fruto de la obediencia a su palabra. Porque está bien, en ese momento no lo reconocieron cuando tiraron las redes, pero sin quererlo estaban siendo obedientes a la palabra de Jesús. Tiren a la derecha. Bueno, es el Espíritu a veces que habla y que si uno es dócil, está haciendo la voluntad de Dios. Clave el versículo 12, la invitación del Señor, vengan a comer. Y ellos, aún sabiendo que era el Señor, ninguno se atrevía a preguntarle quién eres. Pero nos dice la palabra, sabían que era el Señor. Hay algo que no miente, que no traiciona, es el corazón. Y Dios ha puesto en cada uno de nosotros el deseo de volver a Él, el deseo de encontrarlo. Si somos obedientes y fieles a lo que nos pide nuestro corazón, vamos a volver a este Señor. Vamos a volver a este Jesús que nos ofrece, que se parte y reparte. Nuevamente este compartir, ¿no? Un compartir donde ponemos en común lo que cada uno tiene para traer. Fruto de la providencia del Señor, fruto de los dones. Algo que se dona pero para fructificar en la vida propia y en la de los demás. Y es claro, acá ni siquiera hace falta decir que ya lo habían reconocido o decir que en ese momento lo reconocieron. El Señor dice, tomó el pan y se los dio, y lo mismo hizo con el pescado. Gestos que el Señor nos ha dejado en la última cena, en la institución de la Eucaristía, ¿no? Este Jesús que toma, bendice, parte y reparte y se ofrece como alimento para nosotros. Y ya para cerrar, que me quedó dando vuelta a lo que recién decías, esto del corazón que lo reconoce, ¿no? Pero ¿cómo hace el corazón para distinguirlo? Y conociéndolo, no hay otra forma. ¿Y cómo lo conoce? Bueno, a través de su palabra, a través de la Eucaristía. No hay más receta que esa. O sea, y volvemos a la presentación inicial, ¿no? Nadie ama lo que no conoce. Entonces es muy importante conocerlo, porque solo así yo lo puedo reconocer en cualquier circunstancia de la vida. Así es, no nos queda más que decir que podamos preparar nuestros corazones dispuestos a amar, dispuestos a reconocer, pero sobre todo un corazón que se abre a este Jesús que me invita nuevamente a tirar las redes, que me invita a volver a confiar. Y con esto queremos, bueno, Natalia, ya despedirnos una vez más. Nos encontramos en nuestro próximo capítulo, en este podcast que hemos decidido compartir, deseándoles siempre que podamos de nuevo reencontrarnos con el Señor que nos espera en cada amanecer. Hasta la próxima.